Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Finalmente comenzaron los octavos de final de este Mundial de Clubes 2025. El día de hoy iniciamos con dos encuentros, dos llaves, que de hecho ya con los ganadores han formado la primera llave de los cuartos de final. Hoy día vamos a repasar los dos primeros partidos de esta ronda de octavos de final, que estuvieron bastante interesantes, entretenidos y que bueno, abren esta fase ya, digamos, final de la competencia, donde poco a poco menos equipos seguirán quedando hasta que conozcamos no el primer campeón de un mundial de clubes, pero sí el primero en este nuevo formato. Así que vamos ya con el repaso y creo que sí lo podemos hacer en orden cronológico porque ya no hay grupos, sino que se juegan dos partidos por día hasta el día martes, que se terminan los octavos de final, así que podamos repasar sin problemas en orden cronológico. Bueno, estos octavos de final iniciaron con un derbi brasileño, partido sudamericano entre dos equipos de Brasil. El Palmeiras, que había quedado como primero en el grupo A, se enfrentaba al segundo, al grupo B, que había sido el Botafogo. Vamos con las alineaciones del partido. El Palmeiras salió con Weberton en la portería, en la defensa Giai, Gómez, Bruno Fuchs y Piqueres, en el medio campo Ríos y Martínez, más arriba Alan, Mauricio y Esteban, y en el área como centro delantero referencia Víctor Roque. Mientras que el Botafogo salió con John Víctor en la portería, en la defensa Alex Telles, Barbosa, Jair y Vitiño. En el mediocampo Marlon Freitas, Danilo Barbosa y Alan. Y en el ataque Savarino, Artur e Igor Jesús. El primer tiempo a mí me pareció un poco más inclinado a favor del Palmeiras. Yo desde la previa ya les había dicho que el Palmeiras lo veía un poco superior en esta llave, que iba a estar pareja, pero que al Palmeiras lo veía, no sé, un poco más de, no sé, no voy a decir personalidad, pero algo veía que el Palmeiras tenía para ser favorito en este partido, pese a que no le ganaba al Botafogo desde el 2022, que bueno, se han enfrentado muchas veces en Brasil, pero esta es una competición distinta, partido único, otro ambiente, se están jugando otras cosas también, así que me parecía que el Palmeiras por ciertas individualidades podía definir el partido y así fue. Bueno, vamos al encuentro un poco a repasar lo que sucedió. Al minuto 9, Piqueres por la izquierda sacaba el centro y Víctor Roque por poco no llegaba a empujar el balón para poner el primer tanto del partido. Luego al minuto ya 51, nos vamos hasta el final del primer tiempo porque estuvo algo apagado el partido también. Había tenido una oportunidad Richard Ríos donde el balón había pasado por encima de la portería. El Palmeiras para mí fue un poco superior en el primer tiempo, pero el partido ya de por sí estaba bastante parejo y es normal cuando se enfrentan dos equipos del mismo país en una competición internacional. En la Champions, por ejemplo, cuando se enfrentan dos equipos que se conocen, que juegan en su liga regularmente, es obvio que en una competición internacional tienen que mostrar otras cartas, otro tipo de estrategias, porque el rival al final lo enfrentan en casa todo el tiempo, así que en estas competiciones tienen que tener un valor diferencial que le permitan sorprender a un rival que seguramente los conoce bastante. Al minuto 47, ya en la reanudación de la segunda mitad, Esteban sacaba un buen remate, pero Joao Víctor se tiraba bien para atajar el balón y evitar el primer tanto del partido. Esteban estuvo bien en este encuentro, no anotó, que es tal vez algo que se le critica mucho, que aún no se le ha visto hacer goles tan importantes así en un contexto como este, por ejemplo, en un partido de Mundial de Clubes, pero lo siguió intentando. Al minuto 49 iba a tener otra vez un doble remate. El primero lo atajaba yo a Víctor y el segundo, pues aunque lo metía a la portería, el gol terminaba siendo anulado. Bueno, en realidad ni siquiera contó como gol. Luego al minuto 60 el Palmeiras seguía intentando,
Mauricio remataba, pero Joao Víctor atajaba bien el tiro nuevamente. Al minuto 73, centro de Palmeiras, Mauricio remataba de cabeza y Joao Víctor nuevamente se mandaba un tremendo atajadón. Luego el partido iba a quedar 0-0, así que por lo tanto teníamos que irnos a la larga, el tiempo extra, nada más comenzando los octavos de final y ya teníamos la prórroga. Al minuto 97 Richard Ríos intentaba un tiro de lejos, tremendo remate nuevamente y John Víctor, le estaba diciendo Joao Víctor, pero es John Víctor en realidad, terminaba atajando nuevamente y bueno, principalmente el portero del Botafogo era responsable de que iba a decir el equipo brasileño, pero los dos son equipos brasileños. John Víctor era el responsable de que el Palmeiras no estuviera ganando el encuentro, de que no hubiera definido los 90 minutos y de que se estuviera jugando el tiempo extra. Sin embargo, al minuto 100 del partido iba a aparecer lo que les estaba mencionando, las individualidades del partido. El Botafogo mayormente se había dedicado a defenderse, el Palmeiras no encontraba la forma de poder concretar un gol porque John Víctor también estaba genial en la portería, pero en el minuto 100 Richard Ríos se la dejaba a Paulinho, que recibe en la banda derecha, se va metiendo hacia el centro, engancha, se lo saca el defensa y termina sacando un zurdazo cruzado, esta vez imposible para el portero, que ya había hecho todo lo que podía para evitar el tanto del Palmeiras, pero apareció la individualidad, una jugada personal, un buen remate cruzado pegado al palo que ponía el 1-0 en este encuentro y que iba a ser el gol definitivo. Casi al final del primer tiempo suplementario reclamaba una mano, pero el árbitro no la interpreta como penal porque sí hubo mano, pero el defensa tenía la mano atrás porque se venía arrastrando, así que el árbitro la interpreta como una mano, digamos, no intencional, que es parte del movimiento que está haciendo con su cuerpo el futbolista. Ya en el segundo tiempo el Botafogo, pues todo lo que no había atacado en el partido, agarró y empezó a dominar el balón. El Palmeiras se tiró atrás a defender el resultado. Y el Botafogo, por más que lo intentó con centros, intentos de jugadas individuales, remates de lejos, no pudo alcanzar el empate, no pudo anotar. Hay que destacar la expulsión de Gustavo Gómez, defensor y capitán del Palmeiras, que en una jugada en el medio campo creo que cae con un jugador del Botafogo, los dos están en el suelo y ahí se empiezan a agarrar, a enganchar un poco y el árbitro, bueno, ve la jugada y va contra el capitán, le saca la segunda amarilla y por tanto lo expulsaba del encuentro. Así que el Palmeiras se tuvo que defender aproximadamente 10 minutos con 10 hombres, sin su capitán, que es un defensor central, porque el árbitro dio 5 minutos de agregado, se jugaron 125 desde la expulsión, pues al 116, prácticamente son 10 minutos, que el Palmeiras tuvo que defenderse, pero al final logró resistir los embates del Botafogo, que un poco ya presionado por el tiempo, decidió jugársela el todo por el todo, pero no consiguió el resultado. Y aquí se acaba pues la aventura del equipo brasileño que le logró ganar al Paris Saint-Germain en la segunda fecha, sorprendió a todos, pero luego ya contra el Atlético de Madrid mostró un juego más defensivo en este partido también, que al final terminó siendo contraproducente porque tampoco, a mi parecer, encontró contraataques como tan claros que pueden haberle hecho daño al Palmeiras en este partido. ¿Qué fue el mejor equipo en la cancha? Que si hablamos de merecimientos, mereció pasar, tal vez en los 90 minutos, porque tuvo algunas ocasiones más claras que no pudo concretar, pero ya en el tiempo suplementario esa individualidad de Paulinho terminó definiendo el partido y para mí es un justo ganador. El equipo, iba a decir no el brasileño, pero los dos son brasileños, se pueden confundir, así que mejor digo el Palmeiras. Mereció pasar, así que de esta llave sí o sí un equipo brasileño, sudamericano también, iba a estar en la siguiente ronda, así que el Palmeiras por lo menos va a ser no decir la única representación porque no se sabe qué va a suceder en los demás partidos, pero en esta llave al enfrentarse dos equipos de Conmebol, al menos uno iba a tener ese cupo seguro en cuartos y es el Palmeiras, que se va a enfrentar a un equipo europeo. Se va a ver las caras contra el último campeón de la Conference League, el Chelsea, que justamente vamos a repasar este encuentro entre el Benfica y el Chelsea.
que se jugó después de este partido. Vamos a comenzar con las alineaciones. El Benfica salió con Trubin en la portería, en la defensa Aursners, Silva, Otamendi y Dal, en el medio campo Florentino y Kotku. Más arriba estuvieron Di María, Barreiro y Skegelderup, y en el ataque Pavlidis. Mientras que el Chelsea salió con Sánchez en la portería, en la defensa Badiashile, Colwill y Reece James, en el medio campo Cucurella, Caicedo, Lavia y Enzo Fernández, y en el ataque Cole Palmer, Delap y Pedro Neto. Al minuto 20 iba a tener la primera clara del partido del Chelsea. Cucurella en el área termina rematando, pero Antonio salva en la línea de cabeza y evitaba el primer tanto del Chelsea. Nuevamente otra ocasión para el Chelsea y otra vez Cucurella llega por la izquierda como un lateral bastante ofensivo. Al minuto 38 remata, pero Trubin, que hoy día estuvo como uno de los salvadores del partido, uno de los mejores jugadores, pese a que puedes ver el resultado y decir cómo está pensando este chico que Trubin ha sido la figura del partido y ha recibido 4 goles, es que hasta antes de que llegara esa lluvia de los 3 últimos goles, Trubin estuvo salvando al Benfica y gracias a él pienso yo que el equipo portugués estuvo luchando hasta el tiempo suplementario. Así que aquí sumaba una de sus primeras salvadas del partido. Pero el Benfica también iba a tener una ocasión al minuto 57. Ornes centra, pero el centro termina convirtiéndose en un remate y casi se le metía en la portería a Robert Sánchez, que al final se termina moviendo a tiempo hacia la izquierda para poder agarrar el balón y evitar el tanto del equipo portugués. Continúa el partido, ya al minuto 64. Reece James iba a convertir un golazo de tiro libre, buen remate al primer palo, imposible para Trubin, que al final no llega porque es un tremendo tiro del jugador del Chelsea que terminaba convirtiendo el primer tanto del partido. De esta manera el equipo inglés marcaba un muy buen gol y se ponía en ventaja. Y hasta cierta parte muchos estaban a favor del Chelsea. Yo incluso le di un poco más de porcentaje, pero dije que el partido iba a estar más parejo. Pero aún así el Chelsea cumplía pues con lo esperado, ¿no? De que iba a terminar ganando el encuentro. Estaba ahí a 1-0 y el partido seguía transcurriendo hasta que llegamos al minuto 85. Faltaban 5 minutos para que terminara el tiempo reglamentario y de pronto las cámaras enfocaron a las nubes que estaban llegando encima del estadio Bank of America Stadium en Charlotte, en Carolina del Norte. Enfocaron a las nubes y bueno, se hicieron realidad las premoniciones. El partido se suspendió porque había una previsión de posible tormenta eléctrica, que creo al final no sé si terminó ocurriendo, pero a 5 minutos de que terminara el partido, el árbitro decide que el partido se pause y todos se vayan a camerinos. Qué bajón, qué cólera, de que ya estábamos en la recta final, íbamos a ver si el Benfica empataba, pero el árbitro decidía suspender. A ver, si es tormenta eléctrica lo puedo entender porque es peligroso después de todo. Obviamente si es una lluvia normal, lluvia medio torrencial, creo que pueden jugar. Se juega así en Sudamérica, se juega así en Europa. Cuando está lloviendo mucho, normal. Ya cuando el balón no rueda, ahí sí que se suspende el partido, pero una lluvia normal se puede jugar. Pero si es tormenta eléctrica, bueno, por ahí el riesgo puede subir un poco. Así que el árbitro suspendía el partido y nos íbamos, es que no sé cuánto tiempo. Yo diría que 1 hora y media, porque incluso creo que dio el tiempo para tomar una siesta, levantarse y el partido aún no se reanudaba. Después de un largo tiempo, el árbitro pues termina reanudando el encuentro, los jugadores vuelven al campo, gran parte del público, eso sí, se termina yendo ya del estadio. Cuando regresan después de un par de horas, las tribunas estaban ya casi vacías y el partido se reanudaba. Solo quedaban 5 minutos por jugar, más el tiempo agregado. Pasaron los 5 minutos, minuto 90, el árbitro da 6 minutos de adición y al minuto 92, cuando el Chelsea ya se estaba metiendo a la siguiente ronda, el Benfica estaba pues buscando
el gol del empate desesperadamente. Hay una jugada de tiro libre para el Benfica, centro, Otamendi cabecea y los jugadores del Benfica empiezan a reclamar una mano. Se ve la repetición que cuando Otamendi salta para cabecear termina conectando el balón y Malo Gusto salta junto con él, está un poco de espaldas, pero tiene la mano izquierda elevada en posición antinatural y el balón termina chocando en ella. Al árbitro lo llaman del VAR, va a revisar la jugada y termina cobrando penal a favor del Benfica. Así que Di María era el encargado de patear el penal al minuto 95, en el último minuto del partido, para ver si se iban a la largue o no. Así que se encarga de rematar, tira bastante suave al centro, prácticamente un pase a la red, como convirtió el penal contra Boca, contra el Auckland City y ahora contra el Chelsea, y marcaba el 1-1 del encuentro. Nos íbamos otra vez a la prórroga. Qué presión para Di María, que recordemos, este es su último torneo con el Benfica. Bueno, era porque el Benfica quedó eliminado después de todo, pero tenía esta presión, ¿no? De que si fallaba el penal, el partido se terminaba y él ponía fin a su participación en el Mundial. Sí que terminó, pero no fue porque él falló el penal, sino porque el Chelsea ya en la prórroga. Y vamos justamente ya a la largue. Nada más comenzar, Prestiani se iba a ir expulsado, el argentino del Benfica, por una entrada fuerte contra Colwill. Se barrió ahí, le dio en toda la pierna. Y bueno, fue una roja. Bueno, en realidad se va un poco contra el tobillo más o menos. Y no es una roja directa como tal, sino que Prestiani ya estaba amonestado justamente al final del primer tiempo. Lo habían amonestado con una tarjeta amarilla y aquí con esta entrada, bueno, doble amarilla roja y se pica un poco Palmer, lo empuja, Prestiani va. Bueno, Palmer también no tenía la necesidad de agarrar y empujarlo a Prestiani porque ya le habían sacado la tarjeta amarilla. Prestiani reclamaba también el VAR, pero no hay VAR cuando es doble tarjeta amarilla, solamente cuando es una roja directa. Así que el Benfica se quedaba con 10 hombres. Al minuto 108 iba a llegar el tanto del Chelsea para poner el 2-1. Conduce Palmer a la izquierda, remate. Trubin se le escapa un poco por debajo de las piernas. Nkunku remate en primera instancia, salva Otamendi en la línea, pero ya el rebote pues se le queda ahí en Nkunku, que remata un tremendo tiro al primer palo. Ni Otamendi ni Trubin llegan para poder bloquear el remate y ponía el Chelsea ya el 2-1. El Benfica se notaba ya cansado y con este gol pienso yo que se vino totalmente abajo el equipo portugués. Y el Chelsea aprovechó para hacer un par de goles más. Al minuto 114 roba el Chelsea en el medio campo, reclama al jugador del Benfica, pero se quedan dormidos todos porque el balón lo toma rápidamente el jugador del Chelsea, que fue más vivo. Dijo, el árbitro no ha cobrado falta. Entonces viene y agarra el balón Caicedo, se la deja a Pedro Neto, que ya se va solo, y mano a mano termina definiendo y poniendo el 3-1 al minuto 114. Y al minuto 117 Dewsbury Hall iba a marcar el cuarto gol del partido y sentenciar la goleada del Chelsea. En la jugada, Palmer desde el medio campo mete un buen pase para Dewsbury Hall, que se va mano a mano, pica por detrás de la defensa del Benfica, que ya estaba pues afectada por todo, porque estaban perdiendo 3-1, porque estaban cansados, porque estaban frustrados, ya no podían más, y Dewsbury Hall termina definiendo mano a mano contra Trubin y pone el cuarto gol del partido. A mi parecer el resultado final fue algo exagerado, podría decir, porque un 4-1 no pienso que refleja lo que realmente sucedió en el encuentro. El Chelsea por ahí sí me pareció un poco superior, pero tampoco para que haya goleado y metido 4 goles. O sea, los 3 últimos goles son bastante engañosos. Ocurren en un lapso de 10 minutos con un Benfica ya con 10 hombres, totalmente jugado. Ya lo que decía el comentarista en el partido era bastante cierto, y es que en ese partido estaba muy presente el factor psicológico, porque son unos octavos de final de un mundial. El partido se comenzó a jugar en el día prácticamente, o sea,
Era de tarde, había mucho sol, horario familiar, la gente en el estadio, todos ahí, ¿no? Pensando, bueno, cuando terminemos el partido va a haber luz todavía, va a ser de tarde, ya veremos qué pasa. Pero con esta suspensión, faltando 5 minutos, regresan todos a la cancha, faltando 5 minutos para que acabe el partido. Comenzaron jugando de día y regresan ya casi de noche, no hay gente casi en las tribunas tampoco. Y sobre todo el Benfica empata en ese poco tiempo y el Chelsea tuvo que reponerse y luego el Chelsea se repone, lo expulsan al jugador del Benfica, están cansados, muchas cosas, muchos factores psicológicos aquí que terminaron afectando también claramente. Y al final el Chelsea es quien se lleva la victoria. Los dos partidos de hoy han tenido tiempo extra, ninguno se fue a la definición por tiros penales. Fueron parejos, yo pienso, los partidos del día de hoy, pero al final el de los brasileños se termina definiendo por una individualidad. Y en este encuentro, al final, aunque fue parejo también, el Chelsea hasta cierto punto demuestra que es una plantilla, bueno, de la Premier League. Y el Benfica es de la Liga de Portugal, que dentro de todo, bueno, está por detrás de la Premier. Eso se nota a veces en la plantilla, en el cansancio que pueden tener o en los pocos recambios que puede existir. El Chelsea tampoco es una plantilla súper extensa con tantas estrellas, pero por ahí los suplentes del Chelsea pueden llegar a ser mejores que los suplentes del Benfica. Y ahí las cosas se van a favor de cierto equipo. Eso ocurre siempre con los equipos grandes. Por eso es que tienen suplentes de calidad, suplentes de lujo, que si los comparas con los suplentes de un equipo de una liga menor o de media tabla o de equipos que están jugando el descenso, a ellos se les lesiona un jugador titular y difícilmente tienen en la banca a otro que los sustituya al mejor nivel. Y esa es la diferencia y al final a nivel físico, preparación se nota a veces también. Pero en ese partido al final, como digo, el Benfica compitió hasta donde pudo, pero al final ya se sintió muy afectado por todos los factores y termina regalando estos 3 goles que ponían el 4-1, que reitero, no me parece que reflejan lo que ocurrió en el partido. Pero bueno, al final los dos ganadores del día de hoy van a ser protagonistas de una de las llaves de cuartos de final, porque Palmeiras y Chelsea se van a enfrentar entre sí y solo uno de ellos pasará a las semifinales y estará entre los 4 mejores clubes del mundo. Y bien amigos, esto ha sido el repaso del día de hoy, la jornada de hoy. Vamos a ver los partidos del día de mañana domingo, que tenemos otros 2 encuentros de octavos de final. A primera hora, en el primer turno, el Paris Saint-Germain juega contra el Inter de Miami. Y después tenemos un partidazo, el Flamengo se enfrenta al Bayern de Múnich. Así que amigos, mañana también estaremos con el repaso de lo que ocurre en estos partidos. Yo quería hacer el episodio hoy día temprano, pero como les digo, se suspendió y se reanudó el partido casi de noche y ya yo me había puesto a hacer otras cosas y recién puedo grabar hasta el día de hoy. Así que mañana espero que no haya estas interrupciones para poder grabar temprano en la tarde y que el episodio esté ahí, para que lo puedan escuchar ni bien se terminen los encuentros. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó y quieren escuchar más, nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Podcast Addict, Podtail, Overcast y Castbox. También estamos en YouTube y YouTube Music como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok como Fútbol Mundial Podcast. Yo soy Javier Salinas, me despido, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.